los bautistas y la controversia del bautismo por inmersión. Es el año de 1650, Playmore, sur de Inglaterra, 374 años atrás. Todas las iglesias, autoridades eclesiales tenían muy claro que el bautismo desde tiempos bíblicos se enseñaba y estaba muy claro que era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La aparición herética del bautismo unicitario, el bautismo por los muertos y muchos otros bautismos eran tema de debates futuros que veremos en otro episodio. Para esta época los anglicanos, presbiterianos, independientes, congregacionalistas, cuáqueros, mugletonianos, bautistas no tenían problema ni punto siquiera de discusión en nombre de quién se bautizaba. La polémica surge en otros dos modos. Uno, si era correcto el paidobautismo o credobautismo. Y dos, si era por afusión, aspersión, inmersión o simplemente rociar agua sobre la cabeza. Los bautistas practicaban el credobautismo, lo hacían por inmersión. Permítame, para ser justo con las personas que no conocen estos dos términos, definirlos. Credobautismo sencillamente hace referencia al bautismo de personas creyentes en una decisión autónoma, consciente y voluntaria, contrario al paidobautismo, que se refiere al bautismo de infantes o niños. Y al hablar de inmersión se refiere al modo de bautizar sumergiendo el bautizado totalmente bajo el agua. Posiblemente estas dos prácticas son muy sencillas y comunes en tu congregación, pero no fue así en la antigüedad. Prácticas como el canto de los himnos y el bautismo por inmersión fue la lucha de los bautistas particulares del siglo XVII. Le trajo conflictos, debates y hasta persecución. Entremos en escena a dos personajes, Francis London y Abraham Cheer. Francis era capitán y miembro del Parlamento de Bourbon, que padecía una terrible y avanzada tuberculosis pulmonar. Y Abraham Cheer era pastor bautista de Plymouth, al que Francis le pidió que fuera y lo bautizara. Francis estaba convencido de que Dios lo sanaría en el acto mismo del bautismo. Y de este modo el Señor pondría un sello de aprobación en el atacado bautismo por inmersión como modo correcto de bautizar, y sería una refutación visible a los paidobautistas. El pastor Abraham Cheer viajó en enero, fecha donde la escarcha era abundante y cubría aún el suelo. Al encontrarse con el capitán, se horrorizó al verlo tan cerca de la muerte. Sus palabras fueron: casi no tenía aliento. Su habla se entendía con dificultad. Apenas podía sostenerse en pie cuando estaba en su silla. Difícilmente podía dar un paso sin ser sujetado. Los mismos tendones de su cuello habían perdido la fuerza, de manera que su cabeza colgaba sobre su pecho y la tos lo hacía a pedazos. El lugar donde Landon iba a ser bautizado era un estanque de molino que estaba a 1 milla de su casa. Cheer se sentía inseguro de realizar este bautismo. Incluso había orado en privado con otros hermanos bautistas acerca del asunto. Las palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas 4:12, donde dice: no tentarás al Señor tu Dios, le llegaban con mucha fuerza, una fuerza especial, y concluyó que no debía ceder a la petición de Landon. El pastor permanecía en oración y algunos hermanos compartían esta inseguridad. De lo único que estaban seguros era que la inmersión no agravaría la situación del capitán. A la vista de todos, empeoraba más rápido de lo que empeoraba en una semana entera, pero él persistía en ser bautizado y estaba convencido de su sanidad tan pronto saliera del agua. El pastor bautizó a 2 mujeres antes, y cuando seguía el turno de Landon, sintió que no tenía fe para bautizarlo, ante lo cual le consultó y le cedió el bautismo de Landon a un hermano de nombre Muckley, quien descendió al agua con Landon. Muckley descendía en el agua y llevaron a London 3 hermanos. Inmediatamente después de salir del agua pide que nadie lo sostenga, antes bien con fuerza y rapidez como quien corre, sube solo por la ladera, que era muy empinada, de 50 a 60 pies. Luego fue conducido hasta su hogar, declarando que en aquel instante había recibido sanidad. Puesto en su casa hablaba fuerte y con ganas. Después de que se esperó en el Señor durante 1 hora, pide alimentos, desea carne de res, carne de cerdo. Luego se acostó y empezó a dormir. Lo hizo por el espacio de 7 o 8 horas.
No tuvo ni un solo golpe de tos que lo comprimiera esa noche. Cuando se despierta dice, pude haber dormido más, pero no estaba dispuesto a que los amigos se fueran de su casa antes de hablar de la salvación de Dios. Era muy afable toda la mañana y se levantó al mediodía. Declaró que vivía por fe, que la cura se perfeccionaría por grados. Se regocijó mucho de que el Señor había reconocido de manera tan manifiesta y aprobado esta ordenanza del bautismo por inmersión. Ahora bien, lo que significa acerca de esto con respecto al modo del bautismo es que al parecer no se había pensado encontrar una salida fácil mediante el uso de un modo alternativo de bautismo para Landon como la función o la aspersión. Las razones eran sencillas para Charles y los bautistas. Era que el bautismo significaba una sola cosa, la inmersión. Como dijo un contemporáneo de Cher, el pastor y escritor bautista londinense John Norcott, en un tratado que escribió muy popular, dijo: el bautismo es sumergir o meter bajo el agua, la inmersión es una ordenanza de Dios. Hasta aquí este episodio. Dios te bendiga y acompáñanos en el próximo capítulo, donde continuaremos con el ataque y luego la defensa del pastor John Norcott.